Y bueno, pues vamos a empezar con el tema de esta mañana. Creo que es un tema que todos ustedes conocen, pero que es bueno tener siempre algunos ítems, algunos puntos que nos puedan actualizar y reforzar nuestros conocimientos previos. Vamos a hablar de diabetes mellitus, y de ahí nos va a acompañar el doctor Ángel Garduño Pérez. Él es especialista en endocrinología y él se encuentra trabajando en el Centro Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Buenos días. Para mí es un placer el haber sido participado para eh, compartir con ustedes esta ponencia para el primer Congreso Iberoamericano de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas. Realmente agradezco esta invitación y me siento honrado por participar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema realmente importante, una situación que nos lleva a realizar acciones tanto preventivas como acciones diagnósticas en relación a la diabetes mellitus, específicamente la tipo 2. Como tal, estableceremos las estrategias para su detección oportuna y les hablaré de ciertas situaciones realmente particulares del desarrollo de la enfermedad y que debemos de considerar para su prevención y para su tratamiento. Esta es una pequeña reseña curricular. Yo de formación soy internista, soy endocrinólogo y actualmente me desempeño como jefe de servicio de endocrinología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. El contenido de la plática se establecerá en estos 4 puntos específicos. Hablaremos de la epidemiología, de algunos temas de fisiopatología que considero importantes para aterrizar algunos conceptos a través de la plática, de las estrategias de escrutinio que podemos tener para detectar de manera oportuna a los pacientes que se encuentran en riesgo y de la prevención para que no se presente la enfermedad. Creo que es de suma importancia considerar que actualmente la diabetes es una patología que nos impacta en nuestra salud pública y además aumenta el gasto tanto de los pacientes como de los servicios de salud. Una situación que debemos considerar a través del tiempo es que la patología ha ido cambiando. Nosotros sabemos que en el siglo pasado, al principio del siglo pasado, pues estábamos hablando de que las principales causas de muerte eran las enfermedades infecciosas, tales como enfermedades diarreicas, enfermedades transmisibles en general. Y a través del tiempo, con algunos cambios en el comportamiento, tanto de la actividad, de la alimentación y de nuestra propia situación genética que se ha ido expresando, pues hemos tenido una transición epidemiológica y actualmente las enfermedades crónicas tienen la primera causa de mortalidad. Sabemos que en los adultos la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, seguidas por la diabetes. Recientemente, pues tuvimos la situación de la pandemia por COVID, en donde durante por lo menos 2 años fue la primera causa de muertes como causa infecciosa. Dentro de esta transición epidemiológica no debemos perder la situación de que nuestra población está envejeciendo. Es una población que tiene una mayor cantidad de adultos y adultos mayores y por lo tanto la edad es un factor de riesgo para que se presenten enfermedades crónicas, tales como hipertensión, tales como diabetes. Entonces, esto es un factor importante en la presencia de estas enfermedades crónicas. Aunado a que además hay otros factores, por ejemplo, el sobrepeso. Sabemos que un exceso de adiposidad en nuestro organismo conlleva a ciertos cambios fisiopatológicos en donde se desarrolla un proceso inflamatorio crónico, además de que empieza a haber alteraciones en la homeostasis de la glucosa, la producción de insulina y también la liberación de algunas sustancias lipotóxicas como los ácidos grasos que tienen un efecto nocivo sobre algunos órganos y sobre algunos tejidos. Tenemos que, bueno, pues nuestra población se ha vuelto más sedentaria, ha disminuido la movilidad de nuestra población y esto conlleva una menor activación de nuestro sistema osteomuscular. Recordemos que hablando del sistema muscular, pues tenemos que el 80% de la captación de la glucosa está dada por nuestra masa muscular
Y si no tenemos esta activación, pues entonces tenemos también algunos de los mecanismos fisiopatológicos relacionados con la elevación de glucosa. Además de que tenemos otros factores externos, por ejemplo, el tabaquismo, que aumenta de manera exponencial el riesgo de presentar enfermedades crónicas tales como hipertensión, enfermedad cardiovascular, inclusive la misma diabetes o estados prepatológicos, que aquí pues les diré que hay cierta controversia acerca de si son prepatológicos o en realidad ya es la manifestación inicial de un estado patológico, en donde hablaremos de alteraciones de la homeostasis de la glucosa, como la glucosa en ayuno alterada, como la resistencia a la insulina o la glucosa o la intolerancia a los carbohidratos cuando se hace una evaluación con curva de tolerancia. Y algo muy importante en la actualidad, tenemos también que un poco más, más o menos un tercio de la población en México, hablando de ambos géneros, pues estamos hablando de que se presentan con obesidad. Esta transición epidemiológica ha sido muy importante. Vean el comportamiento que ha tenido la obesidad. O sea, fundamentaremos el exceso de adiposidad como uno de los mecanismos fisiopatológicos más importantes asociados a la presentación de diabetes, en donde la adiposidad tiene un papel fundamental en las alteraciones prepatológicas de la homeostasis de la glucosa. Si nosotros vemos aquí el comportamiento que se ha dado a través de las encuestas de salud, en el 2012 estamos hablando que tanto las mujeres como los hombres tenían cerca de dos tercios de, cuando se sumaba el sobrepeso y la obesidad, de esta alteración y ha ido aumentando paulatinamente a través del tiempo. Vean hacia el 2018 cómo ha ido aumentando porcentualmente. Las mujeres tienen más sobrepeso, obesidad casi en un 4% y los hombres tienen también casi en un 4%, un poquito más de 4% sobrepeso y obesidad. Esta tendencia pues va aumentando también de acuerdo a los grupos de edad y por arriba de los 40 años tenemos una mayor prevalencia de un mayor índice de masa corporal. Estas son las encuestas de salud a través de las últimas 2 décadas, de la última década, pero tenemos también los datos de la en Salud 2022, en donde nos hablaba que el 38.3% de las personas mayores de 20 años viven con sobrepeso. Específicamente en esta clasificación de índice de masa corporal, los hombres son los que tienen una mayor prevalencia de sobrepeso, pero cuando hablamos de obesidad, tenemos que casi el 37% de la población vive con obesidad al 2022. De esto, pues se invierte la prevalencia de obesidad siendo mayor en mujeres con un 41% y en hombres de 32.3%. Esto puede tener algunas explicaciones biológicas, hablando de que en la mujer pues hay un cambio de la disposición de la adiposidad conforme transcurre la edad y también biológicamente vienen con un mayor componente de adiposidad, además de que su masa muscular es mucho menor que el hombre y entonces eso llega a hacerlas un poquito más susceptibles a tener un mayor grado de obesidad. ¿Dónde estamos situados? En un paciente que en teoría no tendría ningún factor de riesgo para tener diabetes o tener un estado prepatológico como la prediabetes, pues normalmente los niveles de insulina, los niveles de glucosa y la sensibilidad de la insulina para el control de la glucosa tendrían que estar totalmente armónicos. Sin embargo, cuando hablamos de estos estados en los cuales ya se empieza a perder la homeostasis del control de la glucosa, pues tenemos que de manera simultánea, asociado a factores como una mala alimentación, como el sedentarismo, como el aumento de la adiposidad, como el sobrepeso y la obesidad, eh, el cuerpo va teniendo cierta gluco y lipotoxicidad, además de que aumenta como la demanda de producción de insulina, porque existen estos factores que aumentan la resistencia en los tejidos, específicamente en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo. Entonces, en las etapas iniciales, pues tenemos una elevación en etapas iniciales, en donde hablamos que es la glucosa alterada en ayuno, que se define como una glucosa entre 100 y 125, o una curva de tolerancia alterada, que se define como entre 140 y 200.
o menos de 200, tenemos que los primeros cambios que existen en la homeostasis de la glucosa es la elevación de la glucosa postprandial. Después de que se pierde pues esta capacidad pancreática para producir una cantidad adecuada de insulina, no solamente son los niveles de glucosa postprandial los que están alterados, sino también tenemos los niveles de glucosa en ayuno los que se alteran, de tal manera que cuando se rebasa el umbral de glucosa o la capacidad del cuerpo para mantener esta homeostasis, pues tenemos la manifestación de la diabetes como tal, cuando ya tenemos criterios específicos. Por eso es la situación de que 5 años previos al diagnóstico de la diabetes tipo 2, tenemos la posibilidad de que ya se cumplan con criterios diagnósticos de diabetes. Sin embargo, al no rebasar el umbral de renal de glucosa, que es de 180, pues no hay manifestaciones clínicas como poliuria, polidipsia, polifagia o inclusive la pérdida de peso. Pero esto es algo progresivo. Entonces, cuando el paciente ya debuta con diabetes, tenemos que ya en muchos de los casos hay un déficit de insulina y también hay un defecto en el eje incretina que va a ser muy importante para el tratamiento de los pacientes que viven con diabetes. Entonces, de tal manera que, bueno, ya se establecen los diagnósticos de diabetes cuando tenemos una glucosa mayor o igual a 126, una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6,5 o una curva de tolerancia con más de 200 miligramos de glucosa, posterior a la curva a las 2 horas, o tenemos una glucosa plasmática mayor a 200, aleatoria en cualquier momento del día, con presencia de signos y síntomas. Usualmente se requieren al menos dos valores para confirmar. La curva de tolerancia, pues es uno es como el gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad. Y vamos a ver por qué es esta situación, por qué la curva de tolerancia eh, nos da esta situación diagnóstica más importante. Este es un estudio de los primeros, de los fundamentales, que se publicó en el Diabetes Care en el 2007, en donde, pues a través de estudios experimentales, se eh, valoraron poblaciones con diferentes grados de pérdida de homeostasis de la glucosa. Se valoraron una población con una glucosa en ayuno normal, una glucosa alterada en ayuno, una curva de tolerancia a la glucosa y también se hizo una evaluación por medio de una curva de tolerancia en aquellos pacientes en donde tenían o una glucosa de ayuno alterada o tenían una curva de tolerancia alterada. De tal manera que vemos que, por ejemplo, la respuesta de un paciente que tiene una respuesta normal es una elevación de la glucosa y posterior un control de la misma. Pero en aquellos pacientes que tienen una alteración de la glucosa plasmática en ayuno, pues pareciera que empieza a haber una elevación postprandial significativa, pero después llega a un control adecuado de la curva. No ocurre lo mismo en aquellos pacientes en donde tienen una intolerancia a los carbohidratos, en donde el descontrol postprandial es importante, pero se mantiene sostenido a través de la curva. Fíjense entonces el concepto que tenemos aquí. No todos los pacientes van a responder igual y esto depende también de la alteración que tengan de la homeostasis de la glucosa. Pero cuando tienen las dos alteraciones, que es la glucosa en ayuno alterada y las alteraciones de la curva de tolerancia, vean cómo el nivel de glucosa es mucho mayor y por eso la curva lleva a criterios diagnósticos más específicos, y existe una elevación significativa de glucosa, la cual no revierte posterior a las 2 horas. Se mantiene debido a esta incapacidad ya del organismo para mantener una homeostasis. Entonces, de aquí vienen algunos conceptos que ya se han acuñado. Hay conceptos que pues ya tienen algunos años de uso, como el término prediabetes. Hay controversia acerca de si usarlo o no usarlo. Desde el punto de vista clínico, yo creo que sería conveniente porque tiene un impacto realmente en el pensamiento del paciente considerar que tiene ya una alteración que lo puede condicionar a una enfermedad. Aunque, como les dije, esta prediabetes ya está en un estado en el cual existe una alteración fisiopatológica, por lo tanto, esto es un continuum. O sea, los factores predisponentes, los factores de riesgo están, y este continuum va deteriorando la respuesta
a la glucosa, a su homeostasis y finalmente, cuando se rebasa el umbral de diagnóstico, pues ya tenemos la diabetes. ¿Cómo diagnosticamos la prediabetes y cuál sería la historia de la prediabetes? Todos los pacientes con prediabetes deben de ser valorados, deben ser tratados, se debe hacer una intervención para evitar que evolucione. Esta es la primera parte de la... Vamos a responder a estas tres preguntas en las siguientes diapositivas. Entonces, también están las otras dos preguntas de cuál es la evidencia que sustentan las intervenciones para la prediabetes y si estas intervenciones modifican la historia natural y cuáles son los tratamientos disponibles. ¿Cómo define la ADA la prediabetes? Es un término usado para individuos cuyos niveles de glucosa no cumplen criterios de diabetes, pero está demasiado alto para considerarlo normal. Y también la Asociación Mundial de Diabetes define como un estado intermedio de hiperglucemia con parámetros por arriba de lo normal y por debajo del umbral de la diabetes. Eh, eh, pero, entonces, de esta manera tenemos un estado en el cual definitivamente no tenemos una glucosa en rangos normales, pero tampoco tenemos la posibilidad de establecer el diagnóstico de diabetes. Y así se establecen los niveles normales de glucosa. Una glucosa en ayuno entre 70 a 99, ese es un nivel normal, aunque algunos pacientes pueden presentar glucosas un poquito por debajo de este punto de corte inferior. Una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa menor a 140 a las 2 horas y una hemoglobina glucosilada menor a 5,7%. Se define como prediabetes una glucosa en ayuno entre 100 y 125, una curva de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199 y una hemoglobina glucosilada entre 5,7 y 6,4%. Y como ya les dije, los criterios de diabetes, una glucosa mayor o igual a 126, una curva de tolerancia oral mayor a 200 o igual, mayor o igual a 200 y una hemoglobina glucosilada mayor a 6,5 o el otro criterio que es una glucosa de ayuno mayor a 200 con signos y síntomas de la enfermedad. La glucosa al azar mayor a 200. Ahora, ¿dónde estamos situados? Ya sabemos que tenemos un estado prepatológico. Ya sabemos que es un estado en el cual, pues, si no hacemos una intervención va a evolucionar. Fíjense que teníamos un análisis en el 2006 realizado por las encuestas nacionales. Bueno, un estudio en donde se establecía que la prevalencia de prediabetes en la población mexicana era de 12,7 y desde el 2006 a la fecha no se había hecho ninguna otra evaluación. Recientemente en salud de 2022 se hizo esta evaluación y tenemos que hay 22,1% de pacientes que viven con prediabetes. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cuántos pacientes de estos evaluados de esta población que sabemos que tiene casi un 76% de pacientes con sobrepeso o obesidad van a desarrollar diabetes? Eso es algo muy importante que tendríamos que considerar. Entonces, hay algunos datos, hay muchos estudios que nos dicen estas situaciones, hay algunos que son de referencia de hace muchos años, pero estas cifras siguen sin cambios. Por ejemplo, aquel paciente que tiene una curva de tolerancia alterada, más una glucosa de ayuno en rango de prediabetes, la incidencia anual de evolucionar a diabetes es 1,6 a 34 pacientes, a 34 por 100 personas al año. Entonces, realmente no es nada despreciable. Cuando tienen una hemoglobina glucosilada entre 5,5 a 6%, la incidencia es a 25% a 5 años de desarrollar diabetes, pero puede ser de 9 a 25%. Y si tiene de 6 a 6,5% de hemoglobina glucosilada, la incidencia a 5 años es de 25 a 50%. O sea, entre el rango vaya más hacia cercano hacia el criterio de diabetes, va aumentando el riesgo de que presente la enfermedad. Pero también hay una situación que a pesar de que no tenga alteraciones evidentes al momento del análisis, un cierto porcentaje de pacientes que en teoría se consideran con un adecuado homeostasis de la glucosa, pero con factores de riesgo, pueden desarrollar diabetes en los siguientes 5 años, y esto puede ser hasta un 20 o un 40%. Eso depende de las cortes que se hayan analizado. Usualmente lo que tenemos que evaluar cuando estamos ante un resultado con elevación de la glucosa para ver el riesgo de diabetes, pues es su historia familiar.
Sabemos que un familiar en primer grado, como padre, madre o hermanos, hermanas, pues tiene un mayor riesgo, este individuo tiene mayor riesgo de presentar diabetes. Inclusive puede ser hasta un 50% de riesgo de por vida. O sea, en cualquier momento de su vida, si tiene, simplemente por la situación genética con un familiar de primer grado, tiene esta posibilidad de tener este riesgo. También tenemos en aquellas mujeres que han tenido antecedente de diabetes gestacional, estados de resistencia a la insulina como el síndrome de ovarios poliquísticos, el hígado graso asociado a la enfermedad metabólica que actualmente tiene la terminología MALF, la obesidad o el síndrome metabólico y la etnia. Recordemos que hay algunas poblaciones como los latinoamericanos, los afroamericanos, los indios Pima o los nativos de las islas del Caribe que tienen una mayor predisposición para tener diabetes. Y si esto lo asociamos a factores de riesgo como el sedentarismo, una mala alimentación y la adiposidad, pues estas alteraciones van aumentando el riesgo de diabetes. Aquí hay algunos otros datos. Estos son algunos datos que también se reportan en Estados Unidos. En Estados Unidos la prevalencia de prediabetes es mucho más alta, de hasta 37%, y mucho más alta en pacientes mayores de 65 años con 51%, y a nivel mundial las cifras oscilan entre 8 y 13%. Entonces, la IDF estimaba que para el año 2035 habría 471 millones con el término de prediabetes y la incidencia anual de prediabetes a diabetes pues va aumentando dependiendo si se presentan o no alteraciones aisladas como la glucosa en ayuno, como la curva de tolerancia alterada a la glucosa o ambas. En un estudio muy importante que es el Diabetes Prevention Program, en donde es como el estudio pues, angular, en donde se hizo una intervención con dieta, ejercicio, pérdida de peso, para hacer una prevención de diabetes, se observó que en aquellos pacientes que no realizaron, o del grupo que no se realizó la intervención, tenían un riesgo de 11% anual de tener una progresión hacia la diabetes. Entonces, los datos actuales, los datos en general, son muy similares a los que se han presentado en las diapositivas anteriores. Tenemos a un individuo sano que durante el transcurso de su vida empieza a tener factores de riesgo y ya tenemos una glucosa en ayuno alterado o intolerancia a los carbohidratos. ¿Cuántos de estos y en cuánto tiempo van a desarrollar diabetes? 15 a 30% en 5 años. El 50% durante estos 5 años puede permanecer en estado de alterado de su glucosa, pero a un 25% pueden revertir a un estado normal. Algunos, como el doctor Davison, establece o puso sobre la mesa en el 2020 si realmente el estado de prediabetes debía tratarse o no. Eh, Mi opinión personal es que sí se debe hacer una intervención para evitar para evitar que los pacientes progresen a diabetes. ¿Por qué? ¿Por qué se debe hacer esta intervención? Porque no es un estado prepatológico, es un estado patológico. Un paciente que vive con alteraciones de la glucosa, con prediabetes, tiene un aumento del riesgo cardiovascular. Recordemos que la prediabetes no viene sola, viene con obesidad, viene con alteraciones de los lípidos, viene con resistencia a la insulina. Y todo esto nos puede dar un aumento del riesgo cardiovascular. Específicamente una glucosa alterada en ayuno nos puede aumentar hasta 20% de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Igual que la intolerancia a los carbohidratos nos puede aumentar hasta un 18% de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, pues yo creo que sí se debe hacer una intervención, no solamente para evitar la progresión de diabetes, sino también para evitar el riesgo cardiovascular. ¿Cómo podemos detectar a esos pacientes que están en riesgo de desarrollar diabetes? Muchas veces no tenemos la posibilidad de hacer una determinación de laboratorio o los pacientes no llegan con laboratorio. Lo que tenemos que hacer es pruebas de escrutinio o tamizaje. Y existen muy buenas herramientas para realizar este escrutinio. Uno de los principales cuestionarios que se han utilizado es el estudio finlandés, en donde establece, de acuerdo a puntaje y de acuerdo a características demográficas, a características personales, el riesgo que un paciente puede tener con la edad, si además alguien en su familia tiene antecedentes de diabetes, su perímetro de la cintura,
si ya tiene tratamiento contra la hipertensión, si en algún momento ha tenido alguna alteración de la glucosa, su índice de masa corporal, pues con eso se establece un puntaje. Y el puntaje se establece de 0 a 7 puntos con un muy bajo riesgo, con menos de 1% de probabilidad en 10 años de desarrollar diabetes. Luego está el bajo riesgo, el riesgo moderado, el alto riesgo y muy alto riesgo. En esos pacientes con alto riesgo son 21 a 30 puntos, con 50% de probabilidad de desarrollar diabetes en 10 años. Por lo tanto, esta puede ser una herramienta muy importante que puede ser utilizada en el consultorio. A veces no nos detenemos a evaluar los factores de riesgo de nuestros pacientes porque usualmente no nos buscan para saber si tienen diabetes o no. Nos buscan por un cuadro respiratorio, nos buscan por un cuadro gastrointestinal. Entonces, y dejamos a un lado la salud global del paciente. Entonces, valdría la pena que también en una revisión periódica, en una revisión inclusive de las que hablamos, pues de urgencias relativas, también pongamos sobre la mesa algunos de los factores de riesgo que puede tener el paciente. Tenemos también el cuestionario de la ADA, en donde pues establece según el género, la edad, si alguna vez ha tenido alteraciones de la glucosa, familiares en primer grado, hipertensión arterial, si ha tenido hipertensión arterial, si es sedentario o no es sedentario, el peso, y con eso se establece también su riesgo. Entonces, si se obtienen más de 5 puntos en el cuestionario del ADA, pues entonces se tiene que acudir con el médico para hacer una evaluación y ver el riesgo de diabetes. Tenemos también el que a nivel nacional se ha hecho, que estuvo hecho por la Secretaría de Salud, el SENAPRESI y las instituciones de salud nacionales, y que tiene parámetros o variables muy similares. Aquí pues se habla del índice de masa corporal, se habla también de los factores de riesgo que puede tener. Entonces, y si tiene un puntaje de menos de 10 puntos, tiene bajo riesgo, pero se recomiendan adoptar estilos de vida saludables y repetir el cuestionario en 3 años. Si tiene o tuvo más de 10 puntos, está en riesgo de padecer diabetes y se tiene que hacer una intervención diagnóstica para saber si tiene o no la diabetes o cuál es su riesgo. Pero si el paciente automáticamente se presenta con síntomas, pues entonces tenemos que referirlo inmediatamente o nosotros mismos hacer una evaluación completa para establecer si tiene o no diabetes. En quién debe hacerse el escrutinio de prediabetes y diabetes en adultos? En individuos con sobrepeso o obesidad, hablando de la población latina, mayores de 25 de índice de masa corporal, y cuando estamos hablando de asiáticos, mayores de 23, con uno más de los siguientes factores de riesgo: que haya tenido alteraciones de su glucosa, su etnia. Ya vimos que los latinoamericanos tienen un factor importante de riesgo. Si hay una enfermedad cardiovascular establecida, si hay hipertensión arterial, si hay alteraciones de los lípidos con un HDL de menos de 35 o hipertrigliceridemia, si tienen algunas enfermedades asociadas con resistencia a la insulina como el ovario poliquístico, o datos clínicos de resistencia a la insulina como la acantosis, o si tiene malos hábitos, si es sedentario, pues todos estos factores de riesgo automáticamente hacen que un paciente tenga que ser evaluado. ¿En quién habitualmente se recomienda la evaluación? En pacientes mayores de 45 años, aunque el último corte que puso la ADA lo establece con mayores de 35 años, antecedentes familiares de diabetes mellitus o enfermedad cardiovascular, sobrepeso u obesidad, estilo de vida sedentario, ascendencia no caucásica, glucosa alterada en ayuno, intolerancia a los carbohidratos o síndrome metabólico previamente identificados, lo que les decía acerca de enfermedades asociadas a la resistencia a la insulina o datos clínicos de resistencia en la insulina, más de hipertensión o tratamiento para la hipertensión, la dislipidemia, un HDL menor a 35 y triglicéridos mayores a 250, historia de diabetes gestacional o productos macrosómicos más de 4 kilos, o algún tratamiento específicamente que altere la homeostasis de la glucosa, además de la exposición a glucocorticoides, que sabemos que tienen un efecto sobre la producción de glucosa y aumentan su producción. Algunos trastornos y también conductas que pueden alterar la homeostasis de la glucosa, como la apnea obstructiva de sueño,
el insomnio crónico o inclusive su actividad laboral. Se ha observado que el hecho de tener un trabajo nocturno aumenta el riesgo de enfermedades. De esta manera, pues tenemos específicamente algunos puntos en los cuales se debe hacer el escrutinio en pacientes que ya tienen alteraciones de la glucosa. En ellos se tiene que hacer un escrutinio anual. O sea, un paciente no lo puedes dejar, a ver, vayas a su casa y regrese en 3 años a ver qué le pasó. Muy probablemente si eso pasa, pues entonces ya regresaría con el diagnóstico de diabetes por la estadística que vimos. Mujeres con antecedentes de diabetes gestacional cada 3 años si no tienen factores de riesgo. Si tienen pacientes sin factores de riesgo, debe iniciar el escrutinio a partir de los 35 años. Y si los resultados son normales sin factores de riesgo, cada 3 años. O si tienen factores de riesgo, anualmente. También los pacientes con VIH y uso de terapia retroviral tienen un mayor riesgo de presentar alteraciones de la glucosa. Realmente no es mi área, los niños pues es un tema aparte, pero les comparto que cómo se define los niños que tienen riesgo para presentar alteraciones de la glucosa en aquellos pacientes con sobrepeso que están por arriba de la percentila 85 para su edad y estatura y obesidad por arriba de la percentila 95 con historia materna de diabetes durante la gestación o diabetes gestacional, historia familiar de diabetes, el grupo étnico y además también que tengan signos de resistencia a la insulina. Tenemos niños que ya presentan una cantosis importante o tienen obesidad o sobrepeso. De tal manera que ya tenemos pues la explicación del estado prepatológico o un estado patológico continuo, que serían estas alteraciones de la glucosa. Y entonces esto ha hecho que nuestra prevalencia de diabetes vaya en aumento. Al aumentar la obesidad, al aumentar los factores asociados, pues por supuesto que nuestra glucosa se va a alterar. Y en el 2018 teníamos 16,8% de prevalencia de diabetes y actualmente en el 2022 18,3%. Algo muy importante es que el 36% de las personas que viven con diabetes no conocen su diagnóstico, por lo tanto no se hace una intervención adecuada y por lo tanto van a tener complicaciones si no se hace un diagnóstico oportuno. ¿Qué debemos hacer cuando estamos frente a un paciente con diabetes? Pues hacerle su historia clínica, su interrogatorio, su complementación diagnóstica para detectar complicaciones asociadas, la definición oftalmológica, la revisión del funcionamiento renal y además también hacer una intervención integral. Se deben promover cambios al estilo de vida. Muchas veces la intervención del médico no debe ser suficiente. Tendríamos que apoyarnos de activadores físicos, tenemos que apoyarnos de educadores en diabetes y después de toda esta evaluación, pues hacer y perfilar al paciente para un adecuado tratamiento farmacológico. Actualmente tenemos una serie de fármacos muy enfocados específicamente para el perfil del paciente. Si tiene enfermedad renal, si tiene enfermedad cardiovascular, si su tema es el peso, si su tema son las hipoglucemias, pues tenemos que elegir el perfil farmacológico de manera adecuada. Y por lo tanto, también hacer una proyección de seguimiento para evaluar el adecuado control del paciente. Ya respondimos las primeras 3 preguntas de manera inicial y ahora vamos a ver y responder las últimas 2. ¿Cuál es la evidencia que sustenta las intervenciones para prediabetes y si estas intervenciones modifican la historia natural? ¿Y cuáles son los tratamientos disponibles? Tenemos que el paciente, que además de tener alteraciones de la glucosa, que está en riesgo de diabetes, se presenta con síndrome metabólico, su riesgo puede ser hasta 21 veces mayor para presentar en este seguimiento de 7,4 años, tuvo un riesgo 21 veces mayor de presentar diabetes. Entonces, en aquel paciente que no tiene síndrome metabólico con alteraciones de la glucosa es bajo, sí, hay síndrome metabólico sin alteraciones de la glucosa. Perdón, la primera era no alteraciones de la glucosa y síndrome metabólico es muy bajo. Aquí no alteraciones de la glucosa y síndrome metabólico aumenta hasta 5 veces. Y no síndrome metabólico intolerancia a la glucosa hasta 7 veces, pero cuando se combinan ambas circunstancias realmente es muy alto. Entonces, en el estudio que yo les comentaba, que se publicó en el New England en el 2002, los resultados, que es el Diabetes Prevention Program del grupo de estudio. Lo que se hicieron fueron recomendaciones al estilo de vida en un grupo, que es el grupo placebo. Digo, en el grupo se puede decir control,
modificaciones intensivas al estilo de vida, que es el grupo de intervención, y hubo otro grupo de intervención en donde se dieron recomendaciones al estilo de vida y además se dio metformina. Es un estudio multicéntrico, multinacional, más bien internacional, en donde se evaluaban pacientes con más de 24 de índice corporal y glucosas de ayuno entre 95 y 125 y una curva de tolerancia oral a la glucosa de 140 y 199. La idea era saber cuántos de estos individuos, y de acuerdo al grupo de intervención, iban a tener riesgo de desarrollar diabetes. El objetivo era perder al menos 7% del peso corporal en el grupo de intervención y al menos hacer 150 minutos de ejercicio en el grupo de intervención de las modificaciones al estilo de vida. Como vemos aquí, por ejemplo, cuando se hizo en el grupo control, que sería el placebo, entonces realmente no hubo modificaciones en el peso. En el grupo en donde existió la intervención intensiva del estilo de vida, sí hubo una reducción de peso de alrededor de 7 kilogramos en promedio, la cual se mantuvo sostenida durante 4 años que duró el seguimiento del estudio. Y en el grupo de metformina también hubo cierta pérdida de peso. Eh, También en el hecho del aumento de la actividad física que aquí se midió en METs, en unidades metabólicas que son las METs, de consumo de oxígeno. Entonces tenemos que el paciente que hizo modificaciones al estilo de vida mantuvo, aumentó y mantuvo estas modificaciones al estilo de vida y en metformina y en placebo no existieron estas situaciones. ¿Qué es lo que se demostró? Fíjense, es un estudio muy bonito en el cual se demostró que una intervención con pérdida de peso, modificaciones en la dieta y además cambios en el estilo de vida tenía un mayor impacto en la reducción del riesgo de diabetes en este periodo que fueron 4 años. 58% de disminución del riesgo, comparado con metformina, que solamente redujo 31%. Y el grupo placebo tuvo una incidencia de diabetes de 11% al año. Entonces, ¿qué significa esto? Que la mejor intervención que podemos hacer por nuestro paciente es ayudarle a hacer cambios al estilo de vida. Por supuesto, es lo más difícil que podemos hacer y muchas veces tenemos la terapia farmacológica para intentar evitar esta circunstancia. Vean, de acuerdo a estas circunstancias, el impacto mayor en la incidencia en la disminución sobre todo hablando de subgrupos de índice de masa corporal de 22 a 30, de 30 a 35, 35, vean que tanto la metformina como los cambios al estilo de vida hicieron cambios significativos, aunque en los grupos iniciales en donde había menos obesidad, el impacto fue menor, o sea, la incidencia fue menor con una reducción del riesgo. Ya hablando de este grado de adiposidad, pues muy seguramente el efecto de una adiposidad constante hace que ya el estado fisiopatológico del páncreas pues ya esté alterado, además de la resistencia a la insulina. Entonces, las intervenciones son efectivas, tanto metformina como estilo de vida, aún y a pesar del índice de masa corporal que existe en los pacientes. Se han hecho estudios de seguimiento a través de los años de este estudio del DPP, en donde se ha observado que el efecto todavía sigue siendo acumulativo y los pacientes pues tienen esa situación de persistir con la prevención. En el grupo de metformina de 18 años siguió habiendo una disminución del riesgo del 18%, en el grupo a los 15 años de metformina 18%, y en el grupo de cambios al estilo de vida hubo una reducción del 34% y de 27% a los 15 años. Si bien no era ese 58% inicial que se hablaba de reducción de riesgo, pues sí tenemos que estos pacientes que siguen con que modificaron y que inclusive cambiaron su manera de vivir, siguen teniendo un menor riesgo a través del tiempo de presentar diabetes. Ya vimos la reducción comparado con placebo en la metformina y hay algunos otros estudios que inclusive también la carbosa demostró una reducción del 25%. Desafortunadamente, pues la carbosa no es un medicamento que tenga tan buena tolerancia en los pacientes y actualmente pues va en desuso esta circunstancia. Específicamente tenemos algunos otros fármacos que pueden alterar el comportamiento de la glucosa, por ejemplo, las tiazonidionas. Sin embargo, el medicamento que se usa mayormente para la prevención o el tratamiento de la prediabetes sigue siendo la metformina.
Ya vimos que el problema pues está ahí, ya vimos que la situación debe haber un cambio, pero también debe haber un cambio importante en los programas nacionales, en las políticas públicas de salud. Algo que a veces impide que estas intervenciones sean limitadas y que inclusive la situación con respecto al personal de salud o las intervenciones que hagamos, tanto farmacológicas como no farmacológicas, tengan ciertos límites, pues es el hecho de que no se le invierte demasiado a la salud. Recordemos que nosotros pertenecemos a una organización que es la OCDE y la recomendación de la OCDE es aproximadamente que se gaste 6% del Producto Interno Bruto en como inversión en salud. Sin embargo, pues México no se ha caracterizado por tener una inversión tan importante en salud inclusive ha habido algunos recortes y para el 2022 pues era alrededor del 3% la inversión en salud para todos estos programas. Sin embargo, ha habido algunas situaciones que han mejorado, como esta situación o el intento por la universalización de los servicios de salud, así como la universalización del cuadro de fármacos y de situaciones terapéuticas. Todavía nos falta mucho. Creo que para que nosotros, nuestra población, mejore, tenemos que unificar los programas de salud pública con la finalidad de hacer una intervención única. De tal manera que ya conocemos el problema, conocemos a dónde deberíamos estar con los niveles normales de glucosa, el estado prepatológico o patológico, como lo queramos ver, que es la prediabetes, y finalmente la diabetes como enfermedad. Desafortunadamente, la diabetes cada vez es de diagnósticos más tempranos y por lo tanto, si no se lleva a cabo un adecuado control, pues finalmente va a llevar a complicaciones. ¿Dónde tenemos oportunidad o qué situaciones finales les podría dejar? Que lo ideal sería que se implementara un programa de prevención y detección oportuna de diabetes. Ya tenemos las herramientas, ya tenemos los cuestionarios, ya tenemos la situación, ya está bien claro lo que debemos hacer, pero desafortunadamente tenemos fragmentada nuestra situación de salud en México, lo que hace tal vez un poco difícil que tengamos programas y además tengamos estadísticas significativas para poder ver el impacto sobre la salud. Luego sería el destinar mayores recursos para los programas prioritarios de salud, que la prevención es uno de ellos. Y muy importante, que el médico detecte a aquel paciente, aquel individuo con factores de riesgo, haga una intervención, haga un escrutinio, haga su cuestionario de manera oportuna y de esta manera se pueda diagnosticar en etapas tempranas o etapas iniciales la enfermedad. La educación es importantísimo. La educación debe empezar inclusive por la casa, por las escuelas, para identificar pacientes con alto riesgo. Hay que empoderar a la población para que tenga autocuidado, para que tenga una educación mayor en nutrición y además también que si ya presenta la enfermedad, pues sepa también detectar o prevenir sus complicaciones. Es importante que también tengamos lo necesario para que una vez diagnosticada la enfermedad, tengamos un adecuado seguimiento de la misma con marcadores séricos y con marcadores clínicos, de tal manera que podamos cerciorarnos que se cumplan metas de control y por lo tanto disminuir el riesgo de complicaciones. La detección de complicaciones también es importante de manera oportuna. La referencia al oftalmólogo, la referencia al angiólogo, la referencia a o la evaluación oportuna de las extremidades inferiores, la evaluación circulatoria. Todo esto es importantísimo y que implica un gasto en salud. Y la otra es que tengamos la suficiente cantidad de terapias disponibles para tratar la enfermedad y la prevención de la misma. O sea, que podamos tener terapias y además grupos de trabajo multidisciplinarios que permitan hacer una intervención oportuna. Como ven, estamos hablando de una situación que no va a cambiar durante mucho tiempo en nuestra población, una situación en la que debemos de buscar un impacto positivo para reducir la prevalencia y la progresión de nuevos casos de diabetes, así como también de los estados prepatológicos en donde la obesidad y el sobrepeso tienen un impacto muy importante. Yo les agradezco mucho su atención y seguramente habrá algunos minutos posteriores para que podamos platicar algunas situaciones o algunas dudas. Y les dejo mi correo de contacto por si puedo ayudarles en alguna situación en particular y pueda colaborar con ustedes.
Les agradezco mucho la atención y estoy atento para cualquier pregunta que pueda originarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Garduño, por la charla tan completa que nos ha compartido esta mañana. Hay bastantes datos que nos ayudan a actualizarnos en cuanto a conocimientos y conceptos que están mejorando la atención de la diabetes.